Durante este video les presentaremos lo que son las tendencias críticas, abordando cuatro principales subtemas: el estudio de las tendencias críticas de la arquitectura, el estructuralismo y los supuestos, el tardomarxismo y la dialéctica, y la visión humanista y del desarrollo sustentable. Iniciaremos con el estudio de las tendencias críticas en la arquitectura. Se denomina crítica a aquella reacción o opinión personal sobre un determinado tema. Generalmente, los seres humanos, a través de las críticas, manifestamos no solamente nuestras opiniones personales sobre un tema, sino que además juzgamos la belleza, fealdad, maldad o bonanza de un objeto determinado, dejando en claro que una crítica no consiste únicamente en opiniones negativas, sino en la observación objetiva y razonada del objeto de estudio para brindar una conclusión de valor. Al igual que la crítica arquitectónica, es el arte de juzgar las cualidades de la arquitectura. La crítica no es algo personal, sino que tiene un beneficio social. Para que la crítica pueda ser útil, se requiere altura intelectual, visión de problemática actual y futura, despersonalización, unidad de dirección, humildad para recibirla y para formularla. Existen tres géneros de la crítica. Está la crítica teórica, la crítica técnica y la crítica ideológica. Comenzaremos por definir la crítica teórica. Para tener una mejor comprensión de qué es la crítica teórica, nos hemos basado en el discurso de El Capital de Karl Marx, en el cual el autor expresa su posición ideológica, diseccionando el sistema económico sin ninguna repugnancia ni insinuación ética, con la finalidad única de explicar sus condiciones de existencia y su lógica interna. Esto, más que nada, es porque su finalidad es no valorar ni juzgar el objeto, sino conocer el origen de este. La segunda crítica en analizar es la crítica técnica, en la cual debe realizarse un complejo entrecruzamiento de confrontaciones, pues, para ser objetiva, debe confrontarse entre sí cuatro instancias: obra, lenguaje, programa y contexto. Es decir, que cada una de sus partes tienen que estar relacionadas la una con la otra, con la finalidad de que el objeto tenga un sentido en sí. Finalmente está la crítica ideológica, la cual es externa a su objeto, como lo es la crítica teórica. Sin embargo, esta ya no ejerce desde la racionalidad analítica, sino desde un determinado sistema de valores. Es decir, que ya no se busca un razonamiento, sino que se basa en la naturaleza de las ideas, de los valores y de motivos particulares. Tendencias críticas en la arquitectura. La tendencia siempre tiene una preferencia a cierto punto con fines específicos. Suele dejar marcas durante un periodo de tiempo y lugar. Ejemplo de estas tendencias son el estructuralismo, el tardomarxismo y la visión humanista. Estructuralismo y los supuestos. El estructuralismo es una tendencia filosófica que surgió en la década de los 60, principalmente en Francia. Nace en los años 50 como una corriente teórica transformadora. Su principal objetivo era abrir una nueva perspectiva en el modo de entender y analizar las estructuras y la organización de la sociedad. La investigación estructuralista tiende a resaltar lo inconsciente, es decir, lo ya existente en el pensamiento natural, y los condicionamientos en vez de la conciencia o la libertad humana, es decir, en vez de la propia interpretación y subjetividad. Características. La primera característica es la existencia de una estructura más allá del individuo. La segunda es algo que suele pasar por alto cuando se lo describe la posibilidad de conocer epistemáticamente dicha estructura. Si no, un pensamiento estructural no tendría sentido. La tercera es una característica fundamental, la cual sería que la estructura obedece a normas y leyes que le son propias. Y por último, en relación a la tercera característica, está la cuarta, la cual explica que la estructura tiene preeminencia, es decir, superioridad por sobre lo que es el individuo. Se trata de un estilo de pensar que reúne autores muy diferentes y que se expresan en los más diversos campos de las ciencias humanas, tales como está la antropología por Levi Strauss, la crítica literaria por R. Barthes, el psicoanálisis freudiano de J. Lacan, la investigación historiográfica por M. Foucault, o en corrientes filosóficas específicas como el marxismo de Althusser. Estos estudiosos rechazan las ideas del subjetivismo, historicismo y humanismo.
que son el núcleo central de las interpretaciones de la fenomenología, y el existencialismo, los cuales equivalen a la dialéctica. Los estructuralistas optan por estudiar al ser humano desde fuera, como cualquier fenómeno natural. El primer estructuralista fue Lao Tzu. Él establecía que el lenguaje era un sistema arbitrario de signos con significantes y significados, así la palabra podría definirse no solamente por su referencia, sino en función de otras palabras. Lacan explica en su metáfora que el inconsciente está estructurado como un lenguaje e invierte el significante en significados azul, y afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y tiene sus normas o leyes propias, como la metáfora y la metonimia. Levi-Strauss afirma que en las estructuras del parentesco existe una estructura invariable, es decir, intrínsecamente humana o social o cultural de parentesco. Toda cultura que se precie está constituida a partir de la previsión del incesto en los clanes familiares. Los matrimonios políticos son una práctica de unión y un convenio para construir una comunidad. La primera norma cultural que da origen a la sociedad de la cultura es la prohibición del incesto, es decir, no tocar a las mujeres del propio clan familiar. El último estructuralista es Foucault. Él plantea que ya que podemos llegar a conocer las estructuras, finalmente podríamos tener un conocimiento estructural sin hombre o sin individuo detrás. En la estructura de la epísteme, él plantea cómo la estructura más grande de una época nos permite conocer o comprender, o es la base misma para el conocimiento de algún tipo. La arquitectura estructuralista. El estructuralismo como movimiento en la arquitectura y la planificación urbana se desarrolló a mediados del siglo XX, como reacción a los postulados del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Su orientación metodológica se basa en el estudio de la estructura de los objetos, priorizando el análisis sobre el todo, más que en sus partes, y en el examen de las interrelaciones de sus elementos a través de la semiología, disciplina que ofrece un mecanismo por el cual el ambiente construido puede ser leído y decodificado. La segunda tendencia crítica es el tardomarxismo. Para empezar a definir esta tendencia, tenemos que analizar los antecedentes, lo cual serían las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conoce colectivamente como el marxismo. Marx creyó que el capitalismo, con sus aspectos básicos de propiedad privada de los medios de producción, de explotación de los trabajadores y de apropiación de la plusvalía por estos creada, era la causa de todos nuestros males. Sin embargo, se equivocó, ya que el amor al poder, el interés exclusivo por uno mismo, el afán de acumular todo lo posible y no ocuparse nada ni de nadie más que de uno, no son características de ningún sistema, ni pueden serlo, son características del hombre. Características del marxismo. El sujeto de investigación. El sujeto de investigación es el individuo que asume el papel de investigador, que se adentra en el conocimiento, comprensión y estudio de los objetos y fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Es el hombre que condiciona social e históricamente, interroga por la ley que rige un fenómeno, por las causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus propiedades. El sujeto no solo conoce y utiliza los objetos, sino que además los transforma. Tal transformación es consciente y se traza unos fines y unos objetivos que ningún otro ser de la naturaleza puede lograr. El objeto de investigación. Se entiende por objeto de investigación a todo sistema del mundo material o de la sociedad cuya estructura presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación. El objeto es el sistema donde el problema existe y se desarrolla. Otra de sus características es el materialismo histórico, el cual considera el desarrollo de los fenómenos económicos, así como los de la sociedad en general, como parte de un proceso histórico y natural. La dialéctica hegeliana consiste en establecer una tesis, un contrario, una antítesis y su resolución en una síntesis. A cada afirmación de algo le corresponde su respecta negación y un choque entre ambos, una solución o una conclusión que posteriormente se convierte en otra tesis, y así sucesivamente. La dialéctica es el arte de persuadir, abatir y razonar ideas diferentes. En un discurso, la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto, un denominado tesis, al cual se le contraponen diferentes argumentos e ideas, conocidas como antítesis.
Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, existieron oposiciones entre marxistas hegelianos y estructuralistas. Estas terminaron con el ascenso de la lucha de clases. Luego vino una suerte de giro antidialéctico, que acompañó la reacción intelectual de las décadas de retroceso y restauración burguesa. Relación del marxismo con la dialéctica. Hablar del marxismo es hablar también de la dialéctica. El lugar de la dialéctica dentro del propio cuerpo teórico del marxismo es fundamental. Las discusiones que niegan su importancia son relativamente limitadas. Durante el siglo XX, con el desarrollo de corrientes tan disímiles como las fenomenológicas y estructuralistas, se multiplicaron las posiciones a favor y en contra de la dialéctica. Se desarrollaron dentro y fuera del marxismo distintas posiciones sobre la cuestión de la dialéctica, que el marxista crítico Mijailo Markovic resumía en su obra Dialéctica de la Praxis, de 1968. El último tema que veremos es la visión humanista y el desarrollo sustentable. El humanismo es un movimiento intelectual que se inició en Italia en el siglo XV durante el Renacimiento y se extendió por toda Europa. Rompiendo con la fuerte influencia de la Iglesia y el pensamiento religioso de la Edad Media, el teocentrismo, Dios como el centro de todo, da un paso al antropocentrismo, es decir, el hombre que se convierte en el centro de interés. El 29 de octubre de 1945, el filósofo Jean-Paul Sartre dio una conferencia en clima de época de posguerra, y lo dicho repercutió profundamente, alterando a todo el pensamiento filosófico a partir de ese momento. Esta conferencia se denominó El existencialismo es humanismo, y marcó un hito representando una concepción nueva acerca del hombre y del humanismo. En un París en ruinas luego de la Segunda Guerra Mundial, esta conferencia dio la pauta para la búsqueda de un nuevo horizonte humano, un nuevo horizonte moral que incorpore la responsabilidad del hombre y su existencia, por fuera de lo que es el progreso y sus consecuencias devastadoras bélicas. Características del humanismo: el desarrollo de una noción antropocentrista del mundo, dejando de lado la idea teocentrista que había regido en los últimos siglos de la historia. El planteo de la idea de un modelo de conocimiento mucho más puro que el que existe en la Edad Media, y el defender la idea de utilizar a la razón humana como motor para la búsqueda de respuestas. Desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es el resultado de una acción concreta de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la seguridad social, al igual que la equidad. Ahora bien, la posibilidad de la realización del desarrollo sostenible también depende de la creación de instituciones internacionales apropiadas en plan jurídico, político y económico. El enfoque humanista es una corriente dentro de la psicología que nace como parte de un movimiento cultural más general en Estados Unidos en la década de los 60. Su objetivo es favorecer la autorrealización, buscando el equilibrio entre la propia vocación y las demandas de las instancias sociales. Al psicólogo le interesa al individuo como un ser excepcional e irrepetible para que se acepte tal y como es. Los integrantes del movimiento comparten el afán por centrarse en la persona, su experiencia interior, el significado que la persona da a sus experiencias y en la autopresencia que esto supone. Enfatizan las características distintivas y específicamente humanas: decisión, creatividad, autorrealización, entre otras. Tienen un compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. El primer autor que mencionaremos es Abraham Maslow. Tras la Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse el modo en que los psicólogos llegaban a sus conclusiones. Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial para alcanzar un nivel de autorrealización. Desde la perspectiva de Maslow, las personas autorrealizadas pueden vivir muchas experiencias cumbre durante el día, mientras que otras tienen esas experiencias con menor frecuencia. Maslow establece su jerarquía de necesidades. Rechazó las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados. Rollo May es uno de los más importantes representantes del humanismo norteamericano. Impulsa la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. Un concepto central en la psicología de May, el dilema del hombre, se origina en la capacidad de éste para poder sentirse como un sujeto y como un objeto al mismo tiempo. Su objetivo de la terapia existencial
es aumentar la conciencia del cliente respecto de su propia existencia y, así, ayudar a que experimente su existencia como real. Carl Rogers es uno de los autores más conocidos del movimiento humanista. Su método terapéutico, la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Dos rasgos principales de la terapia centrada en el cliente son la confianza radical en la persona del cliente, paciente, y el rechazo del papel directivo del terapeuta. Arquitectura sustentable. El término de arquitectura sustentable proviene de una derivación del término desarrollo sostenible, que la primer ministro noruega Gro Harlem Brundtland incorporó en el informe Nuestro futuro común, presentado en la 42ª sesión de las Naciones Unidas en 1987. El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad de las futuras para que satisfagan sus propias necesidades, definió Gro Brundtland. Dentro de este tipo de arquitectura existen tres principios fundamentales que deben de seguir para ser considerada de tal forma. 1. El análisis del ciclo de la vida de los materiales. 2. El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables. Y 3. La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la extracción de los recursos naturales, su explotación y la destrucción o reciclaje de los residuos. Existen varios tipos de arquitectura sustentable. Sin embargo, en este video presentaremos únicamente 3 ejemplos que consideramos que son los más favorables. El primero es la arquitectura solar, en la cual se integra la energía solar pasiva con la tecnología de paneles solares para conformar un edificio solar activo. El segundo ejemplo es la arquitectura bioclimática, la cual consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas. En esta arquitectura se aprovechan los recursos disponibles, tales como la vegetación, la lluvia, el viento y el sol. En este tipo de arquitectura se hace un análisis del espacio en donde se va a construir para conocer su contexto, así aprovechar la forma del terreno, sus cualidades, el clima, la orientación del sol y la proveniencia de los vientos. De este modo, la arquitectura es posible de satisfacer las necesidades y el confort del hombre. Finalmente, está la arquitectura alternativa, la cual se enfoca principalmente en la construcción mediante el uso de materiales no convencionales o alternativos y en la creación de nuevas tecnologías y métodos de construcción a partir de la utilización de este tipo de productos. Este tipo de arquitectura puede hacer uso de materiales completamente naturales, es decir, que no hayan sido procesados, o por su contraparte, puede hacer uso de materiales que en un futuro puedan ser, como su nombre lo dice, reciclados, es decir, que al terminar su uso efectivo puedan ser nuevamente usados sin haber tenido una alteración que afecte en el diseño o en el funcionamiento.